A ver, usted como ciudadano, ¿cómo observa, cómo está viendo este panorama que estamos viviendo? Porque no es solamente el COVID, se está viendo el tema económico, el tema político, el tema social, en fin. Estamos ya en nuestro estudio con don Luis Arce Catacora, que es candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo. Muy buenas noches. ¿Cómo está, don Luis? Bienvenido. ¿Cómo está, Miriam? Muy buenas noches. Un saludo cordial a todos los televidentes. A ver, de rigor, me gustaría conocer cuál es su opinión sobre el ambiente, el panorama que estamos viviendo. Bueno, hay mucha preocupación, Miriam, hay preocupación. Nos preocupa que no le preocupe al gobierno tomar acciones que sean correctas, eficientes, eficaces para combatir el tema del coronavirus. Nos preocupa que no le preocupe al gobierno el hecho de que hay lugares en el país donde no se está pasando clases de ninguna manera. Nos preocupa a los niños, los jóvenes. Nos preocupa lo que está ocurriendo con muchos sectores de la economía boliviana que están muy mal, que la están pasando mal, y algunas familias inclusive están pasando hambre. Nos preocupa también que no se estén dando soluciones a varios tipos de problemas que están empezando a surgir producto justamente de la pandemia, y que bueno, los bolivianos estamos así como muy tensos producto de todo lo que está pasando y lo que estamos viendo día a día. Hay algunos miembros de este gobierno que apuntan directamente a que Luis Arce tendría la culpa de muchos errores económicos, incluso de la desaparición de determinadas cantidades de dinero. Usted ha debido escuchar, sabe bien, a quiénes me refiero. Sí, por supuesto, hemos escuchado astronómicas cifras de supuestos no pagos y demás. Pero yo creo que la gente está clara, ¿no?, en lo que hemos hecho durante todo el tiempo que fuimos ministros de Economía, donde hicimos crecer, donde Bolivia fue la primera economía de mayor crecimiento, donde redujimos el desempleo, donde redujimos la pobreza, donde redujimos la diferencia entre ricos y pobres, donde aumentamos la igualdad en la distribución del ingreso, donde aumentamos la esperanza de vida de la gente, en fin, todo ello. Pero sin embargo queda claro que es un argumento político. Todo esto es político, y las cosas que nos irán a decir más adelante, no hay que preocuparse. Siempre en este tipo de campañas surgen ese tipo de mentiras, de acusaciones sin fundamento, sin prueba, solo para desprestigiar la gestión que ha hecho una persona. Lo cierto es que yo lo veo como pretextos, excusas para no mostrar resultados. Y en realidad todo lo que estamos viviendo en la parte económica ha sido pues el resultado de los desaciertos de política económica y social que se han implementado desde noviembre del año pasado. Miren Y en medio de esto está un panorama muy sombrío que ha lanzado el Banco Mundial, ¿no es cierto?, un decrecimiento en Bolivia del 5,9%. ¿Qué dice usted de esto? Bueno, nosotros hemos hecho en el equipo de campaña proyecciones. Tenemos un equipo de economistas, por supuesto, que han estado colaborando en estas proyecciones, y nosotros tenemos un rango entre una caída, la más optimista, esta gestión 2020, del 3,6% aproximadamente, pero tenemos un caso extremo, el más pesimista, de continuar estas políticas económicas que en realidad responden al viejo modelo neoliberal, que ha vuelto al país el modelo neoliberal, y que tendríamos como efecto sobre la economía una recesión de más del 11% anual, vale decir, en toda la gestión 2020. Eso sí es realmente desastroso. Por eso es que nos estamos muy preocupados de las medidas de política económica, y entendemos la forma en que quieren justificar la incapacidad de llevar adelante buenas y acertadas políticas económicas, y lo más fácil siempre es culpar al anterior ministro de Economía y decir que tenía deudas, que tenía eso, y las cosas, Miriam, más adelante que nos irán a sacar nuevamente con calumnias, con mentiras, y eso
creo yo que va a ser una constante hasta el día de las elecciones. Una cosa que sí es cierta, y usted lo sabe, don Luis, es que este problema del COVID ha desnudado una gran realidad en nuestro país. Nuestro sistema sanitario siempre ha sido deficiente, y mucho más ahora que se ha visto, ¿no es cierto?, con la falta de equipos, incluso falta hasta de personal, profesionales capacitados, falta de ¿qué le digo?, respiradores, camas, hasta los trajes de bioseguridad. Esa es una verdad. Bueno, mire, ningún país en el mundo estaba preparado para esto, ¿verdad? Mire lo que ocurrió en Estados Unidos, en España, en Italia, en fin, en muchos países que supuestamente tenían pues toda la infraestructura, todo el elemento para poder combatir este tipo de pandemias. Pero hay una cosa cierta, Miriam. Cuando se conoce esto, cuando la Organización Mundial de la Salud en enero de este año anuncia, ¿no?, una alerta internacional de salubridad por el tema del coronavirus, ya deberían haberse tomado previsiones, porque nadie sabía el tipo de pandemia y por lo tanto los efectos que tenía, y entonces qué cosas se necesitaba para combatir eso. Estamos hablando de unidades de terapia intensiva, respiradores, todo lo que usted ha mencionado, el equipo de bioseguridad, todo ello, que para eso sirve los 70 días que nos han tenido en cuarentena total, Miriam, para que en todo ese periodo de tiempo el Estado mejore las condiciones, pueda generar unas condiciones mayor para poder atender a la gente que se va a enfermar por el coronavirus y por lo tanto achatar la curva, como se suele decir en este tipo de casos, y de esta manera poder atender y tener la menor cantidad de decesos posibles. Y personas con atención médica. Pero nosotros hemos visto, lamentablemente, nos han encajonado en nuestras casas, no ha habido una política social oportuna, como lo hemos denunciado en su momento nosotros, fue muy tardía la reacción de la política social, y ha habido mucha gente que ha salido a las calles a seguir trabajando porque vive al día a día, y es algo que no comprendió nunca el gobierno, y cuando lo comprendió quiso hacer un bono, ni siquiera pudo pagarlo a tiempo, tuvo que postergar el bono, y cuando tuvo que pagarlo lo hizo mal porque se cayó el sistema. Imagínense ustedes la forma en que tan precaria que estamos haciendo, con mucha improvisación. Entonces, esos elementos de negativos, sumados al hecho, miren, recién en mayo, de acuerdo a los papeles que salió por este tema de los respiradores, se estaban comprando recién en mayo los respiradores. La pregunta es, ¿por qué no se lo hizo en marzo, cuando por lo menos se conoció los 2 primeros casos en Bolivia? O en abril ya, pero ¿por qué en mayo recién? Imagínense ustedes. Y ese tipo de problemas, y con todos los resultados de esa compra que todos conocemos, entonces es claro que no hay una administración correcta de este problema, y lo que está pasando al pueblo boliviano es pues responsabilidad de la mala gestión de enfrentar este coronavirus. Ahora, la presidenta esta mañana ha sido bastante directa cuando ha dicho de que hay muchos oportunistas políticos en este momento, y ha anticipado, o está en todo caso dando a conocer su posición de que las elecciones se deberían postergar por lo menos unos 2 meses por el tema del COVID. ¿Qué opinión tiene de esto? Bueno, la gente en la calle se ha preguntado, me lo ha preguntado, y tiene la respuesta, ¿no? ¿Para qué queremos elecciones? No es para que reemplacemos un gobierno por otro, simplemente. Aquí hay algo más que nos estamos jugando. Queda claro que la administración de la pandemia por el gobierno actual ha sido ineficiente, absolutamente ineficaz, y con riesgos para la población. Ese es el problema. Y otro, no hay capacidad para encarar lo que se viene, lo que ya estamos viviendo en realidad. Problemas económicos, despidos, recesión económica, falta de ingresos para la gente, que ya se está viviendo, y no existe una política económica que vaya a responder todo esto. Entonces, si no se toman, y eso en economía todos lo sabemos, cuando no se toman las medidas oportunamente, y además de las correctas, supuesto que se toman medidas correctas, pero además de ello, oportunas en su momento, la economía puede empezar a salir del fondo del abismo donde estamos. Pero si no se toman las medidas oportunas, si se toman equivocadas medidas, lo que fuere, esto va a continuar y nos vamos a ir hundiendo más. Y queda claro, para poder salir de ese hoyo en algún momento, cuanto más hondo estemos, más vamos a tardar en salir. Y esa es la preocupación que la compartimos todos. Aquí el tema
de la salud, no es incompatible con el tema del derecho político. En realidad, no es incompatible el derecho de la salud con la democracia, porque desde noviembre nos han arrebatado la democracia y eso es lo que nosotros pretendemos, los bolivianos, me refiero, pretendemos recuperar. ¿Usted considera de que podríamos salir adelante económicamente en medio de esta situación? Porque esto ya es a nivel mundial, no es solamente a nivel país, ¿no es cierto? Donde no sabemos qué es lo que va a pasar todavía con la economía mundial. Bueno, hay algunos elementos, nos va a ir mal a todo el mundo, eso está claro. Eso es cierto, sí. Ahí está claro el panorama. Es una realidad. Eso es el panorama internacional, está claro, y por lo tanto hay que aplicar las medidas correctas al interior de cada país. Yo creo que sí podemos salir pues del problema, por supuesto, lo vamos a hacer, los bolivianos vamos a salir de este problema. El tema es que tenemos que aplicar el modelo económico correcto, que desde nuestro punto de vista, lo venimos diciendo, es el modelo económico, social, comunitario, productivo, que lo aplicamos en Bolivia exitosamente desde el año 2006. Ese modelo que justamente ya no está mirando lo externo para crecer como el modelo neoliberal que este gobierno ha vuelto a implementar desde noviembre. El modelo neoliberal quiere que la economía crezca en función de la demanda externa. En nuestro modelo está basado justamente en lo que vamos a tener que hacer todos los países en realidad, aprovechar la demanda interna, aprovechar el potencial interno, que nosotros lo hemos venido haciendo durante 14 años utilizando el modelo económico, social, comunitario, productivo. Por lo tanto, aplicando el modelo correcto, aplicando los instrumentos correctos. Mire usted la inversión pública, cómo se ha parado, por un tema ideológico, porque para el neoliberalismo la inversión pública no debería existir, es un sacrilegio que el Estado ingresa en la economía, por lo tanto no tiene que entrar. Se paró el tren, la construcción del tren de Cochabamba, el tren metropolitano, se paró la fábrica de cemento, se paró la fábrica, la planta de urea que ya estaba funcionando. Y la de litio también, esa es una cosa que espero podamos tocar ya en una próxima oportunidad, don Luis. Ya para cerrar esta entrevista, por favor, ha habido un movimiento policial en la Embajada de México este fin de semana, se hablaba de una posible fuga y al final se dijo que ha sido solamente un cambio de guardia. ¿Qué opinión tiene de esto, por favor? Bueno, no sé si cambio de guardia con tanta gente que antes no había, tratando de resguardar la residencia de la embajada. Mire, ¿cuántas veces ya tenemos este show? Cuando yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas, este gobierno, cuando algo le está yendo mal en cualquier decisión política, económica, social que ha hecho, inmediatamente empieza con cortinas de humo, de cualquier clase. Esta es otra cortina de humo. ¿Qué tenían que hacer? Así tratando de amedrentar a la gente que está ahí adentro, de asustar a quien querían. Yo no entiendo, no hay ninguna explicación. Allá nuestros exministros están en la embajada, en la residencia de la embajada, no se han ido, no se han escapado, porque imagínese usted, si la inteligencia del Ministerio de Gobierno no cree que se van a escapar, y al final ha ocurrido, recordar usted, para diciembre del año pasado, donde también hubieron los operativos, hicieron el show, vieron a las cloacas inclusive, que por ahí se podían escapar, shows que son simplemente cortinas de humo, lamentablemente, Miriam. La IAPA, su comentario breve, por favor, sobre el hecho de que Brasil haya rescindido el contrato para la compra de gas. Bueno, yo creo que aquí el país no se ha puesto los pantalones largos, ¿no? Primero, al hacerse reducir el volumen de millares de pies cúbicos de metros cúbicos, de 24 a 14 millones de metros cúbicos, la exportación, y ahora un contrato donde no estamos recibiendo absolutamente nada. Y no se ha hecho nada por parte de las autoridades para poder restablecer, para poder, aunque sea, recibir el take or pay que solíamos tener, ¿no? Gracias. ¿De qué? Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Hemos tratado de picotear un poquito de cada tema. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, mira, muchas gracias. Que le vaya bien.